y la cuarta transformación. Trataré 3 temas, tal vez podemos ampliar luego lo que ustedes quieran con sus preguntas. El primero es la situación en que nos encontramos en la filosofía en el plano internacional y nacional, especialmente el nacional. El segundo sería cuáles son las funciones de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Yo creo que eso de que la filosofía es inútil, creo que es un mito reaccionario. No es cierto, ¿verdad? Bueno, pero se utiliza, no es útil para quién, ese aquí es el problema. Y en tercer lugar, abordaré el tema de la Constitución, desde la inclusión del artículo 3 en la Constitución y su importante significado. Bueno, voy con el primero entonces. ¿En qué estado se encuentra la enseñanza y divulgación de la filosofía en la actualidad? Es variado, porque depende en realidad de la actividad de los filósofos y de las tradiciones. Pondré un ejemplo. En Francia, cuando llega un filósofo a cualquier parte, lo atiende muy bien, le dicen, oiga, qué bien. ¿Por qué? Porque los filósofos tuvieron una función fundamental en la Revolución Francesa, ¿verdad? En cambio aquí llegamos aquí y nos preguntan, ¿usted qué profesión tiene? Filósofo. Bueno, dice, y me puede leer algunas cartas y cosas así, ¿no? Me puede contestar lo que se llama la metafísica. Bueno, pero la verdad es que existe una intensa influencia de lo que hemos vivido en los últimos años, 36 años, del neoliberalismo, en contra de la filosofía. O sea, tenemos una actitud institucional, mundial, en contra de la filosofía. Esta ha sido organizada por la Organización de Desarrollo Económico, la OCDE, en sus diversos documentos. Y luego hablaré de esto. ¿Por qué digo que la filosofía ha sido atacada aquí en nuestro país? Pues simplemente porque en 2008, como ustedes saben, el presidente Felipe Calderón eliminó las disciplinas filosóficas de la educación media superior. Dijeron ya a partir de ahora, ética, estética, lógica, introducción a filosofía no se van a dar. Y en una parte chiquita del documento, así como las notas del banco, dice, puede ser transversal, o dice, podría jugar un papel transversal. Es decir, si estoy dando química, entonces un poquito de sal de filosofía, cosa que no ocurre. Matemáticas o filosofía, no es cierto. En fin, tal como están planeadas ahora. Entonces era simplemente eliminar las materias. Entonces vino una lucha muy fuerte en donde participamos los miembros del Observatorio Filosófico de México, que creamos casi en ese momento, en 2009 lo creamos. Entonces empezamos a hacer una estrategia bastante amplia para defender nuestras disciplinas. En esa estrategia, pues hicimos una serie de movimientos que realmente son interesantes, porque tratamos de regular, ¿no?, las actividades, primero tocando a todos los lugares que podrían estar de acuerdo con nosotros. Entonces, por ejemplo, recurrimos a los periódicos, afortunadamente nos hicieron caso, recurrimos a los profesores eméritos, a una parte de la filosofía, porque en filosofía, después podemos platicar esto, la comunidad filosófica hubo una parte interesada y otra como expectante, ¿no? Bueno, quién sabe qué están haciendo estos. También fuimos con el relator de la ONU, de Educación, y se generó un mensaje en la ONU diciendo que no es posible que se quitaran las materias. Fuimos a la Federación Mundial de Sociedades de Filosofía. Por cierto, yo soy miembro del comité directivo de esa federación y presidente de la Comisión de Enseñanza de la Filosofía.
También tuvimos el apoyo de la UNESCO. En fin, una serie de movimientos de la Academia de Investigación Científica. Entonces, tuvimos un gran apoyo. Y ese apoyo hizo que las autoridades nos llamaran y dijeran, bueno, pues a ver cuáles son sus posiciones. Pues nuestras posiciones es que vuelvan a poner las materias filosóficas, que no hay ninguna razón por las cuales tienen que quitarlas. Y efectivamente no tenían ninguna razón, ninguna razón. O sea, no pudieron defenderlo. Entonces, después de un movimiento importante, realmente logramos que, hasta me faltaba, fuimos al Senado y como el Senado estaba dominado casi por la oposición, no por el propio PAN, incluso dentro del PAN había una división, porque ellos habían dicho en el PAN, nosotros hemos sido humanistas, ¿por qué quitan las humanidades? Un cierto sector del PAN eso dijeron. O sea, entraron en contradicción con lo que estaba haciendo Calderón. Y entonces el Senado acordó un punto en el cual se pedía que el Ejecutivo pudiera realmente recuperar estas materias. El Ejecutivo puede tomar el punto de acuerdo y ponerlo en la basura, si quiere, pero realmente es una presión importante. Sobre eso hay una anécdota también cuando una comisión del Senado nos citó para discutir con las autoridades sobre el asunto, pero luego se las cuento. Bueno, se los puedo contar, los voy a terminar en eso. Resulta que como fuimos al Senado y el Senado generó este punto de acuerdo, entonces quiso que las autoridades y nosotros discutiéramos, porque todavía no se habían repuesto las materias filosóficas, y que discutiéramos con ellos. Y le dije, bueno, pero ¿cuál es el orden del día? ¿A qué se va a llegar con esta discusión? ¿De qué se trata? No, simplemente ustedes discutan. No, nosotros no vamos a hacer eso, para nada. Vamos desde luego, si ustedes quieren, que vaya un punto, vayamos a llegar a puntos de acuerdo. Si no, no. Había otra anécdota aquí también de unos compañeros de aquí de la facultad que querían ir a quemar la puerta de la SEP. Y yo creo que toda la SEP. Y entonces les dijimos, a ver compañeros, por favor, ahorita no le muevan, ¿no? Ahorita, si quieren hacer algo, va a haber más problemas, nos van a evitar que llegáramos a una conclusión. Afortunadamente nos hicieron caso. Y todavía hubo un movimiento más después, pero hubo ahí una estratagema para cambiar el lugar y entonces los más aguerridos llegaron al lugar, pero no era allí la discusión. Bueno, finalmente entonces se repusieron las materias filosóficas en la preparatoria, lo cual pues es la única salida que tenemos nosotros por lo pronto. Puede haber muchas más, pero yo cuando era estudiante de filosofía decía, bueno, seguramente vamos a morir de hambre, pero por lo menos voy a tener clases de lógica o de estética o de filosofía en la prepa, ¿no? Allí hay muchas clases, entonces, bueno, de eso vamos a mantener. Yo me acordaba de eso cuando quitaron todas las materias, pero además era un golpe en contra de las facultades, ¿no? O sea, entonces hicieron una cuestión bastante grave. Entonces preguntamos, bueno, ¿por qué razones? ¿Por qué razones hicieron esto? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la lógica? Y entonces estudiamos los acuerdos de la OCDE, de los congresos de educación de la OCDE, y en la OCDE lo que hacía no era condenar la filosofía ni decir que se quitara, sino simplemente hay una prioridad aquí. Matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y de la comunicación en literatura, que era un poco computación y estas cosas. Es decir, un plan tecnocrático, en donde las humanidades no tenían ningún papel. Eso es lo que recomendó la OCDE
Y como nosotros, a partir de Salinas, pertenecemos a la OCDE, entonces la OCDE ordena ciertas cosas y los países pueden o no pueden aceptar. Pero aquí ocurre que en nuestro país simplemente aceptaron todo lo que les dijeron y los pusieron, los hicieron un acuerdo, es decir, hay una dependencia tremenda. Pero bueno, entonces empezamos a investigar y vimos que en realidad es una tendencia general y una tendencia que en general, como dice Martha Nussbaum, es como un cáncer que no presenta síntomas durante mucho tiempo, pero que hasta que aflora. Es silencioso. Aquí en nuestro país, vean ustedes, por ejemplo, los medios de comunicación no reflejan la filosofía para nada, ni nuestra filosofía, y menos la filosofía que ha habido. Aquí tampoco los medios masivos de comunicación, al contrario, dicen que cuando el espectador escucha algo de filosofía, le cambia y se va para otro lado, cosa que no es cierta, solo que depende de cómo se pueda exponer esto. Bueno, pero también, y ahora el gobierno estaba efectuando también en el sistema educativo esta represión contra la filosofía. Bueno, entonces es una cuestión, la orientación es una orientación tecnocrática, mercantilista, para el desarrollo de las finanzas, y lo demás no le interesa a la OCDE. Ahora, esto lo han aplicado en todas partes, no solo en México, sino ha sido una política general. En Europa, en España han estado quitando materias filosóficas, ha habido toda una organización de los estudiantes, profesores de filosofía, y han creado la Red Española de Filosofía, que es muy activa, que hace un evento cada año de manera muy interesante. Y luego, también en otros lugares, en Centroamérica, pues casi no hay filosofía, no hay cursos de filosofía en la prepa ni nada por el estilo, algo similar a lo que ocurre aquí. En Estados Unidos tampoco, pero eso es en general desde hace mucho. En el high school no dan filosofía. Me decía un profesor norteamericano que solo en los más ricos, las escuelas más ricas, de pronto ponen filosofía así para que. Y además ahí surgió algo, después voy a hablar, sobre lo que llaman la filosofía para niños. Bueno, pero hay otro tema que es muy importante, que complica la cuestión, y que es la revolución tecnológica. Ha habido una revolución tecnológica que ha cambiado, para decirlo muy rápidamente, aunque hay estudios bastante grandes, el de Matelar, por ejemplo, dice que implica la sustitución del lenguaje verbal por, diríamos, el lenguaje icónico, por la imagen. Eso está afectando bastante y es importante que la filosofía lo tome en cuenta, esa transformación, porque a los niños ya no les dan tanto libros, sino les dan videos y cosas así. Bueno, o libros muy simplificados. El otro tema también que complica la cosa y que atenta en contra de la filosofía es la traducción de los mecanismos de mercado a la política. Entonces en la política se habla del mercado político y entonces allí realmente es también la imagen la que cuenta. Yo me sorprendía en una campaña pasada de que los partidos ponían solo una imagen de una persona y vota por tal partido. No vota por los principios, no vota por la discusión, sino vota por la gente que estaba allí. Es decir, una utilización, una simplificación y una utilización mercantil de la imagen, cosa que es gravísima, es el colmo de la enajenación. Ahora, pero aquí en México, mientras Margaret Thatcher no se cansaba en alabar al filósofo preferido, que era Friedrich von Hayek, que fue el que creó una de las bases del neoliberalismo, con Milton Friedman, economista, y otros, aquí en México se ocultó.
nunca dijeron los gobiernos que eran neoliberales, sino dijeron, en el caso de Salinas hizo hasta un libro diciendo que eran liberales sociales, liberalismo social, no era liberalismo, no era neoliberalismo. Es decir, ideológicamente emboscaron esto. Es interesante además que nosotros de filosofía no hicimos un análisis profundo de este filósofo y sus consecuencias. Es curioso, hay que ver por qué razones no pasó. No solo nosotros, sino no conozco ningún análisis filosófico de otras disciplinas para que trabajaran esta cuestión y que todavía se debe trabajar y se puede trabajar porque sigue vigente, ¿no? Pero de todas maneras tuvo una influencia durante mucho tiempo. Entonces, digamos que aquí tenemos dos tipos de filosofía. Una filosofía que es legitimadora del Estado, una filosofía que contribuye a que un estado de cosas se mantenga. Y tenemos muchos ejemplos. En el pasado, por ejemplo, en Italia, pues el gran filósofo era Gentile, y todo el mundo se publicaban sus obras, se distribuían sus obras, se citaba todo el tiempo. Gentile además era el secretario de Educación, si mal no recuerdo, de Mussolini, y a Benedetto Croce al contrario, de Benedetto Croce. En el caso de Alemania, tanto Carl Schmitt como Martin Heidegger contribuyeron. Ahí está ese debate de Heidegger y el nazismo. Contribuyeron, y entonces, y no solo ellos, sino todo un conjunto de filósofos contribuyeron a construir la educación del nazismo. Tengo un amigo que es alemán, Friedrich, se llama Haug, el profesor Haug tiene un libro sobre todos los filósofos que ayudaron a construir el sistema educativo del nazismo. Entonces, tenemos en toda la historia de la filosofía pocos, pero importantes. Aquí justamente se aplicó la filosofía de Friedrich von Hayek, pero no abiertamente ni como filosofía, sino más bien los efectos de la filosofía del neoliberalismo. ¿En qué se basaba, entre otras cosas? Bueno, una crítica al Estado benefactor, una crítica a lo que se llama justicia social. Incluso hay un libro de Hayek que se llama La fatal arrogancia. O sea, estar hablando de justicia social es una fatal arrogancia. Y luego también, en nuestro caso, se agregó esta falacia y este engaño de Salinas, diciendo que si cumplíamos bien las reglas del neoliberalismo, íbamos a pasar al primer mundo, como ustedes saben. Y realmente no estamos pasando al primer mundo, sino al cuarto mundo, ¿no? Entonces, digamos que aquí embozaron el tema de la ideología que estaban aplicando, y más bien son sus efectos. Los efectos son el individualismo, ¿no? La eliminación, la privatización de todos los bienes públicos. En este libro de Nussbaum llamado Not for Profit, es la idea de que hay algunas cosas que no pueden someterse a la lógica de mercado y no tienen que someterse. Eso por un lado. Y hay otros amigos norteamericanos que han hecho un libro en donde dicen, bueno, hay cosas que son sociales, que son públicas y que no podemos permitir que se privaticen, como el agua, etcétera, etcétera. O sea, esta política de privatización. Bien, ahora bien, en el mundo, obviamente, no solo hay esta tendencia que es muy fuerte, que viene desde las instituciones importantes internacionales, pero hay también reacciones de oposición. Y entonces estas reacciones de oposición son lo que muchos filósofos en muchas partes del mundo han empezado a decir, no queremos esto. En donde ha sido más radical es en Francia, porque en Francia, claro, hay muchas iniciativas filosóficas y una gran importancia de la filosofía, y allá se han reaccionado en contra de la universidad, porque dicen la universidad lo que hace es esquematizar a la gente y aislarla de la vida, y entonces concentrarla,
y necesita una filosofía que vaya a la gente. Entonces han creado universidades y filósofos importantes, han creado universidades libres, ¿no? Si ustedes quieren, podemos hablar de este punto al final de mi exposición, sobre el aislamiento de las universidades y de la filosofía en particular con respecto de la sociedad. O sea, cuáles son las causas por las cuales yo creo que desde los 60 hasta hoy, la filosofía que se hace aquí en nuestro país es una filosofía aislada de la vida, de espaldas a la existencia. Pero hay razones, hay causas profundas por las cuales, filosóficas y razones de todo tipo, ¿no? De esto podemos hablarlo, me parece que es muy importante. Es cómo la filosofía tendría que recuperar esos aspectos. Porque yo creo que en términos generales hay unos grandes congresos aquí, acabamos de tener uno, ¿sí? Y quizá muy bien porque le escuchamos a los colegas, etc. Pero observemos algo, no se difunde en la prensa, para nada, es como si nada ocurriera. Segundo, no hay un debate entre los propios filósofos, sino cada quien en sus cosas, con su gente, en su salón, en su aula, y se acabó, pero no hay diálogo entre las otras construcciones filosóficas. Cuando sale un libro que es importante, o que no sea importante, un libro, no se difunde. Y luego, peor, algún profesor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, hace una edición especial de 50 ejemplares, incluso hasta de 20. Y entonces lo pone en el sistema para que le den su beca y lo difunde entre 2, 3 amigos. Eso ocurre. Pero bueno, bien. Entonces ha habido una actividad que busca soluciones a este problema, que la filosofía tenga realmente una función respecto de la sociedad. Y entonces allí la UNESCO publicó un libro en varios idiomas, primero en francés, luego en inglés, en alemán, y que se llama La filosofía, una escuela de la libertad, enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar, la situación actual y perspectivas de futuro. O sea, es un libro muy importante en donde se busca establecer cuáles serían las características de una filosofía futura. A mí, después de esta lucha, nos invitaron al gobierno y a un representante de la SEP y a mí, la UNESCO nos invitó a la Dominicana a un congreso, pues a hablar sobre la filosofía en la educación media. Los de aquí, de la SEP, no quisieron ir, pero entonces me dejaron a mí el campo libre, y entonces yo expuse toda la situación, y a raíz de eso, la jefa del Departamento de Filosofía de la UNESCO, que era Moufida Goucha, porque ahorita ha cambiado un poco la situación de la UNESCO, pero me dijo, ¿por qué no publicamos en español este libro? Que este libro es vamos a sacar ya ahorita la difusión del libro en árabe. Dice, entonces es una iniciativa mundial, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues voy a preguntar. Entonces pregunté en la UAM, y en la UAM dijeron, sí, hay que hacerlo. Y lo hicimos. Y se puede consultar tanto en la versión en español en la UNESCO como en nuestra página del CEFILIBE. Bueno, allí hay 3 artículos iniciales muy importantes. El primero es de Michel Tosi, y él habla de lo que se llama la filosofía para niños. Esto de filosofía para niños, el iniciador de esto fue Matthew Lipman en Estados Unidos, en la década de los 70, después de la Guerra Mundial, porque él decía, bueno, los niños tienen que tener una cultura de paz, no una cultura de guerra. Pues era un filósofo bueno, no como los gobernantes que han tenido. ¿Y de qué se trata? No se trata de, a ver, niño, apréndete la crítica de la razón pura y dime exactamente cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. No. Se trata de que los niños reflexionen con otros compañeros, así, en una sesión,
sobre la vida, sobre su propia vida, que lean historias, que hagan investigaciones. Incluso Matthew Lipman hizo varios libros, obviamente para norteamericanos, y que realicen investigaciones y que estas preguntas que tienen sobre el amor, sobre la muerte, porque se muere la gente, o la violencia, esta violencia que se da en las primarias y secundarias y que de alguna manera muchos hemos sufrido, no sé si todos, pero muchos, que cuando llega uno a la primaria hay agresión, acoso, etcétera, y tolerado por las autoridades. Y luego las novatadas, etcétera. O sea, es una tolerancia de una actitud agresiva, violenta, que pretende utilizar la violencia para que el niño o el joven obedezca todo. O sea, la violencia para que obedezcan y la violencia entre ellos. En fin, es un problema importante. Pero también el tema de la discriminación, ¿no? Hay una película que se publicó en YouTube, que se llama Solo es un principio, y en donde en esa película un negrito francés sale diciendo, bueno, yo no quiero ser negrito, ¿no? Quiero ser blanco. Entonces, bueno, es decir, que se muestran, y los demás dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Pero para qué? Pero sí. En fin, un diálogo entre los niños que todavía no están prejuiciados, o si están prejuiciados, empiezan a pensar por qué estoy prejuiciado, ¿no? En fin, esto se ha emprendido también en Inglaterra y se ha concluido de que los que recibieron la enseñanza para niños desarrollaron sus capacidades, no solo estas de conciencia del mundo, sino también de matemáticas, de lectura, de computación, de lógica, en fin, todo. Entonces nosotros hemos propuesto a las autoridades que por qué solo los ingleses o por qué solo los norteamericanos, ¿no? Que por qué aquí no también se busca una manera propia, no una copia como estamos acostumbrados, sino una manera de recrear el método y de hacer que los niños tengan cierta conciencia de esto que pasa. Y vaya que pasan cosas tan tremendas en nuestro país ahora, que requieren, no solo requieren pues la beca para que vayan a la escuela o ciertas medidas generales, la policía desde luego, o sea, tiene que estar, sino necesitamos también crear una conciencia en los niños de otra manera, porque los niños están educados o están educándose por la televisión. Cuando tienen padres ilustrados, qué bueno, pero cuando no, pues están educados por los otros niños y por un ambiente de violencia que es necesario reflexionar sobre ello, por qué, cómo salir, etc. Entonces yo considero que es sumamente importante que se haga esta educación para los niños. Bueno, en segundo lugar, el tema que plantean son las nuevas prácticas filosóficas. En Francia, en Alemania, en Italia, etcétera, se empezaron a crear esos cafés filosóficos, ¿no? En donde dialoga la gente. Yo recuerdo que es una antigua, tal vez, costumbre de Atenas, ¿no? En donde la gente llegaba allí a la plaza y platicaba entre sí, y que se ha conservado también en Barcelona, ¿sí? Yo estuve en Barcelona y entonces estaban empezando a discutir allí unas gentes que ni se conocían, y yo empecé también a discutir con ellos, y entonces me dijeron, tú eres de México. Sí, le dije, claro. Qué bueno, porque nosotros no participamos en la conquista, los catalanes nunca estuvieron aquí. Bueno, en fin, o sea, las discusiones de cafés filosóficos, las discusiones en los hospitales, por ejemplo, las reflexiones sobre ética, sobre el tema de la muerte, sobre el tema de las crisis, que son algunos psicólogos, pero que también requieren filósofos. Las discusiones también, debates que aquí algún grupo ha empezado a hacerlo en las cárceles, pues también la gente que está en prisión pues puede estar en eso. Luego las formas filosóficas, reflexiones filosóficas a partir del teatro, del cine, la poesía, etcétera, etcétera. Las consejerías filosóficas, ¿no?
Eso a lo mejor es un buen trabajo de que uno se nombra consejero filosófico y los estudiantes le llaman para decir, oiga, profesor, ¿qué cosa hay? Primero deposite usted tanto dinero para que les pueda responder yo. ¿Qué me dice sobre una bibliografía de Hegel? Bueno, pues hay, pero no he visto que... Pues, no, bueno, esa es una broma. El asunto es que haya discusión, haya diálogo, haya reflexión. Creo yo que en la vida pública sí no hay reflexión, no hay diálogo, no hay discusión, o muy poco o muy interesado en ciertos momentos. No debates sobre temas generales, sino a ver quién va a ser diputado, senador, o a ver cómo, en ese sentido. Y luego también las llamadas universidades libres. Luego, entonces, y luego el tercer capítulo, voy a ser muy rápido, el tercer capítulo está dedicado a la filosofía en la universidad. Yo creo que en la filosofía en la universidad creo que debería haber materias interdisciplinarias, debería de haber también ética, ética especialmente dedicada a la profesión X, estética, en fin, ciertas disciplinas filosóficas. Esta división del trabajo, de que aquí están los de química, acá los de física, acá la filosofía, etcétera, que ha intentado romperse con el Centro de Estudios Interdisciplinarios, pero no sé hasta qué punto, sí es necesario que haya, sobre todo por esta interrelación entre las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, ahorita la bioética, ¿no? O simplemente el gran conjunto de problemas éticos que hay, que todo el mundo tenemos, ¿no? Los que dicen que la educación solamente debe ser tecnocrática, pues se olvidan que el individuo tiene una vida, tiene problemas, tiene de tipo ético sumamente importante, aparte de los tradicionales del aborto, de la clonación de seres humanos o de la muerte asistida, en fin, un conjunto grande de problemas. Ahora, bien, entonces han creado, ¿no? En diferentes partes del mundo, como reacción también, ciertas redes. Nosotros creamos el Observatorio Filosófico de México así como una necesidad, ¿no? Pero debería de haber muchos observatorios. Debería haber en cada estado un observatorio, 2, 3, aquí en México debería de haber más, pero no hay. Eso es interesante, hay solo uno que hemos desarrollado nosotros, sacrificando tiempo y muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, la tercera, pues, entonces, vamos al segundo problema, segundo punto. A ver, no sé en qué estamos, en qué tiempo estamos. Son 10 para la 1, tenemos como hasta la 1:30. Ajá. Bueno, entonces voy a hacer rápido este segundo apartado. La idea es, ¿por qué se dice que la filosofía es inútil? Cuando no es cierto. Y voy a poner varios ejemplos. Primero, todos los filósofos, o muchos filósofos desde la antigüedad griega hasta ahora, han propuesto sociedades justas, una teoría de la justicia, que sirve para, digamos, contrastar lo que hay. Lo que hay al filósofo no le ha gustado, desde Aristóteles, ¿no? hasta nuestro tiempo. Ha habido filósofos que hablan de una teoría de la justicia, para decir, bueno, aquí está la realidad, pero debería de ser así, un deber ser. En segundo lugar, los filósofos han reflexionado sobre las utopías. Las utopías del Renacimiento, que eran utopías críticas de la realidad. Como dice Sea en un libro muy interesante, una introducción a la filosofía de Sea, dice que la utopía es una crítica indirecta a la realidad. Como no se podía hacer directa, entonces se recurría a una parábola. Luego, los socialistas utópicos quisieron hacer estas utopías, Fourier, Saint-Simon, ¿no? Owen, pero es la utopía socialista, ¿no? Aunque Engels critica en un libro que se llama El socialismo utópico, el socialismo científico, que no examinaban la realidad, querían hacer una nueva sociedad, pero a voluntad,
sin examinar las condiciones reales en que existían. Sin embargo, Engels no considera que tanto él como Marx también están proponiendo una utopía, pero ya en otro sentido. Bueno, pero hay un autor que es muy importante y que yo quisiera, eso lo voy a decir al final, que es Ernest Bloch. Ernest Bloch desarrolla una concepción de la utopía diferente. La idea fundamental es, no podemos renunciar a los ideales, no podemos renunciar a tener una buena democracia, una sociedad justa, etc. Pero esos ideales tienen que ser confrontados con lo que existe realmente, la realidad concreta. Es decir, el análisis científico de la realidad es necesario para ver si nos estamos acercando o alejando de ese ideal. No solo son las sociedades, las personas mismas. Yo quiero ser un genio, pero luego estoy viendo que no paso muchas materias, entonces a lo mejor no lo soy y no tengo que hacer ciertas cosas para modificar. Todo el mundo tiene metas, todo el mundo tiene ideales, a menos de que el ideal sea muy bajito, ¿no? Y que digas, yo quiero ser bombero, como cuando los niños ven esos actos heroicos de los bomberos, yo quiero ser bombero. Bueno, eso pueden serlo fácilmente, pero un ideal más requiere irse modulando, requiere irse viendo en qué sentido. Pero además un ideal es una concepción de imposibilidad, una idea de imposibilidad. Es decir, tener una justicia completa y total es imposible, pero es necesario tener ese ideal. Y no mantenernos solo en lo inmediato o en lo próximo, ¿no? Bien, eso lo voy a decir, don Ernesto. Luego, hay otro muy importante que yo también voy a utilizar al final, que es imaginar las instituciones del futuro. Miren, frente a una sociedad que está en crisis, que está corrompida, que ya no funciona, es necesario, o los filósofos han buscado una solución al respecto. Es decir, ¿qué instituciones puede sustituir? Voy a poner un ejemplo solamente de los filósofos de la Ilustración, de Montesquieu. Y dice, bueno, el gran problema es que el poder está concentrado en una persona, el monarca. Es necesario dividirlo en ejecutivo, legislativo y judicial, en un balance que nos permita que ese poder no sea único. Esa idea sigue hasta ahora. Pero aquí hay un tema importante que voy a poner al final. Ahí tiene un defecto esta posición, porque los políticos pervierten mantienen la idea, pero la pervierten. Voltaire dijo, es necesario que la Iglesia y el Estado se tengan separados, pero luego ahí andan dialogando entre sí. Luego, Rousseau dijo que es necesaria la democracia, y pues de pronto han pervertido la democracia. Entonces es necesario analizar este punto, de cuáles son las condiciones de la perversión de los ideales. Pero los ideales son válidos. Y más, pues nosotros sabemos que Rousseau intervino digamos, fue conocido por Morelos e Hidalgo y realmente funcionó como influencia importante en la Constitución de Paz y Gana. O sea, la filosofía está metida en el centro de las instituciones. Y luego Hidalgo pues abolió la esclavitud a partir de la idea de los derechos humanos, también desarrollados por los filósofos. Entonces, los filósofos, podríamos decir que hay dos concepciones de la utilidad o inutilidad, de la inutilidad o utilidad. La utilidad puede ser, en el primer sentido, algo beneficioso, algo provechoso. Es el primer significado de cualquier diccionario en español que hay. El segundo significado es utilización material inmediata, como un martillo, como un desarmador, ¿no? Entonces, obviamente, la filosofía no es un desarmador en el sentido estricto. Podríamos hacer una metáfora que podría ser, pero en realidad no es útil en ese segundo sentido, sino es útil en el primer sentido. Es algo totalmente provechoso. Bueno, también rápidamente, la filosofía está dentro de los paradigmas, es decir, integrando paradigmas como el liberalismo, como el positivismo, incluso el neoliberalismo, como
el socialismo, el marxismo, etcétera. O sea, hay un componente filosófico en los paradigmas. Esto nunca me lo enseñaron a mí, nunca, mis maestros de filosofía. Solo me dijeron que había filosofía así pura, ¿no? Entonces, fulano, sultano, mengano, etcétera. Y cuando me enseñaron a Locke, solo me dijeron que Locke era muy importante en el problema de la teoría del conocimiento. Pero nunca me dijeron la gran importancia, eso yo lo tuve que descubrir, aunque ya estaba descubierto, la gran importancia de Locke para resolver el problema de la soberanía, ¿no?, popular. Es decir, el problema del poder, ¿no? Entonces, el poder estaba en manos del patriarca, en manos del monarca, pero cuando entra en crisis la monarquía, ¿qué va a pasar? Y entonces Locke habla de que todo ese poder iba a pasar a los individuos. A los individuos. Aquí hay todavía. Bien, entonces, bueno, también aquí la filosofía y la Revolución Mexicana, pues hay aquí un debate, pero no podemos entrar en él. Alfonso Reyes dice que aquí no hubo una filosofía como la de Francia, ni como la de Francia, ni como la rusa. Pues en la Revolución Rusa pues estaba Lenin, estaba Trotsky, estaba Bukharin, ¿no?, filósofos, estaba Plejano, etcétera. Bueno, tiene razón Alfonso Reyes, no hubo filósofos como ellos. Y los que eran filósofos, yo estoy de acuerdo con la doctora Rovira de este punto, los que eran filósofos como Caso, Vasconcelos, Hernández Ureña, incluso Algarve, Alfonso Reyes, no tomaron en cuenta el momento en que estaban viviendo. Estaban leyendo a Platón, la República de Platón, estaban haciendo poesías, ¿no? Estaban reuniéndose para reflexionar. Claro que detrás estaba la presión histórica de que iba a estallar una revolución, pero no hicieron eso. Y lo curioso es que el que hizo eso fue un positivista, que es Andrés Molina Enríquez. Ese sí dijo cómo estaba la situación y por qué Porfirio Díaz había estado manteniéndose en el poder tanto tiempo. Tenemos un problema aquí de qué filosofía, pero hay una que habría que ver si es cuasi filosofía, es filosofía ideología, que es de una larga tradición y profunda, interesante, tal vez no con una epistemología, pero sí con una filosofía política, que es la que más influyó y que es el anarquismo, ¿no? El anarquismo influyó muchísimo, ustedes saben, con Bakunin, ¿no?, que tiene una vida interesantísima con Bakunin, opuesto a Marx, porque había dos internacionales, la internacional de Marx, que era en los países más industrializados, en la clase obrera, y la otra internacional que creó Bakunin y que influyó en España, en los lugares en donde había desarrollado mucho en la clase obrera. Bueno, sí hubo una filosofía, pues que es el anarcosindicalismo, y luego cuando la fundación de la Casa Obrera Mundial, la escuela racionalista, que era una escuela muy interesante, porque era una escuela sin calificaciones, sin grados, una utopía, pues, una utopía, o sea, una escuela sin grados, una escuela que los niños mismos aprendían por sí mismos en un diálogo, en fin. Esa es una concepción racionalista. Y después de la Revolución Mexicana, tuvo un efecto en la filosofía también. Bueno, entonces, la tercera cuestión es justamente el artículo 3 de la Constitución. Voy a ser muy rápido porque esto ya lo sabemos. El 15 de mayo pasado se publicó un decreto con la reforma del artículo 3. En septiembre se va a aprobar la ley secundaria. Pero, de acuerdo con los informes que tengo, solamente se cita en el artículo 3, lo cual es muy importante, la filosofía y las humanidades. ¿Sí? No se dice más. No se dice qué filosofía, cómo se entienden las humanidades, nada. Y en la ley secundaria
más bien se dedica a este pleito que hay entre el CENTE y la CENTE y no sé qué, más bien, y no tanto del contenido. Entonces, la verdad no dice mayor cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto va a pasar a la SEP. La SEP va a definir dónde se pone la filosofía, si hay filosofía para niños, si hay filosofía en la secundaria, en la prepa, qué tipo de filosofía hay, en las facultades, etcétera, o en la vida pública, la SEP. Segundo, ellos van a hacer los programas, ellos como quieren, y van a buscar, y yo no sé qué concepciones tengan ellos, pero esto pasa entonces a la SEP. Entonces aquí el problema es que la comunidad filosófica tiene que ponerse a trabajar para hacer una propuesta realmente de lo que queremos que sea el contenido de la filosofía. Allí es donde van a empezar dos problemas. Uno, hacer que toda la filosofía del país en conjunto pueda reunirse para discutir, analizar, cosa que va a ser complicada. Y en segundo, proponer, que yo creo que sí puede hacerse, en términos generales sí, en términos de programa, quién sabe. Entonces, la filosofía, pues, como he dicho, tratando de concluir, la filosofía es extraordinariamente importante y útil para una sociedad. Podríamos decir que la función, aparte de las funciones que yo expuse aquí muy rápidamente, una función fundamental es el crear conciencia crítica del ciudadano, el crear conciencia democrática. Es cierto que hay unos filósofos que no son demócratas, ni Nietzsche, ni Heidegger, ni Platón, etc. ¿Sí? Pero la mayoría sí buscan el diálogo, la reflexión, la razón. Y entonces estos filósofos son los que deberían de ser utilizados para el análisis, digamos, de la sociedad, para crear conciencia desde los niños hasta los adultos sobre la situación que estamos y sobre soluciones. Eso significa, desde mi punto de vista, plantear la educación de otra manera. Una ética que en la preparatoria o en la secundaria que se dé, no puede ser una ética de autores. ¿Qué dijo Kant sobre la ética? ¿Qué dijo Aristóteles sobre la ética? ¿Qué dijo? Sino tiene que ser una ética que trate los vivos problemas de la realidad. ¿Cuáles son los problemas que ahorita nos estamos enfrentando? ¿Y cuáles son los elementos teóricos que hay que utilizar para buscar una reflexión? No tratando de hacer una especie de mandamientos, ¿no? Niños, pórtense bien y todo eso. Que por cierto, creo yo que ese es el mensaje de la cartilla moral que están ahorita distribuyendo en 10 millones de ejemplares. Yo hice un artículo sobre eso, vamos a publicarlo en un libro próximo, luego les digo. La semana que entra creo va a aparecer una serie de ponencias sobre el tema de la Cuarta Transformación. Uno de ellos es mi análisis crítico de Alfonso Reyes en la cartilla moral. Son 10 millones de ejemplares para que se diga, niños, pórtense bien, ¿no? Es como la mamá que le dice al niño, al adolescente, oye, ya te vas en la noche con tus amigos, sí, por favor, pórtate bien, ¿no? No vayas a tomar nada, no fumes, pero para nada. Y no, pues el cuate llega a las 3 de la mañana, quién sabe en qué condiciones, ¿verdad? Pero entonces el problema de la ética no es eso yo no creo que sirvan los artículos, los 10 mandamientos. Está bien, son buenos, son importantes. Ojalá y la gente siga. Pero es una ética kantiana que yo creo que ya no. Bueno, ahora bien, yo creo que estamos en la idea de que es necesaria una cuarta transformación. Yo creo que todo el mundo podría estar de acuerdo con que necesitamos una transición hacia una sociedad mejor. Más justa, más democrática, más libre, más independiente, más descolonizada en nuestro caso, más en trato justo entre los géneros, etc. Esto de la violencia contra las mujeres es horrible. Bueno, entonces necesitamos esa utopía, pero necesitamos aplicar lo de Bloch. Necesitamos ver
en qué situación estamos y qué pasos se están dando para llegar a esa utopía. En realidad, ¿estamos llegando o no estamos llegando? ¿Estamos parados? ¿Estamos estancados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para adelantarnos? Y sobre todo, es como dice Bloch, la utopía es una estrella polar del navegante. Entonces, no vamos a llegar nunca a esa estrella polar, pero es necesario que exista para llegar a una tierra firme, ¿sí? al objetivo. Entonces, esa es la primera recomendación que yo creo que es importante tomar en cuenta. No creer que estamos ya realizando, porque ya se está hasta choteando la palabra de cuarta transformación. Yo creo que ya para todos dicen que es cuarta transformación, entonces creo que bueno, vamos a ver. Es necesario hacer ese análisis objetivo y la gente de filosofía y de ciencias son los que pueden hacerlo. Ahora, las gentes que estamos acá en filosofía y ciencias no lo estamos haciendo. No estamos haciendo algo que sí están haciendo los norteamericanos, fíjense. Yo tengo una serie de amigos que se llaman Radical Philosophers. Los Radical Philosophers hacen un congreso cada año, etc. Y me han invitado a algunos. Y ellos dicen, independientemente de que la sociedad norteamericana vaya a cambiar mañana o pasado mañana o a ver cuándo, la situación está en crisis. Y eso lo dicen filósofos radicales que son de todos colores y orientaciones, ¿eh? Son metafísicos, fenomenólogos, marxistas, ultramarxistas, todo, ¿sí? Anarquistas también. O sea, todo conjunto dijeron, es necesario hacer la crítica a esta sociedad porque esta sociedad está en derrumbe. Y es necesario proponer las nuevas instituciones. A ver, ¿qué es lo que vamos, igual que en la Ilustración, qué vamos a hacer para proponer este ideal que va a sustituir cuando esto se derrumbe? No como ocurrió en la Unión Soviética, que se derrumbó todo y entonces lo primero que tomaron es el capitalismo salvaje, ¿no? No, una preparación para el futuro. Yo creo que esto no lo estamos haciendo nosotros en filosofía. No estamos interviniendo intensamente en las actividades de la sociedad. No estamos pensando sobre cuáles son las soluciones. Yo digo, hay muchos que sí, pero una gran mayoría los siento como espectadores y opositores incluso, para que la filosofía haga algo. Me recuerdo que en un día en Mazatlán en una mesa redonda, un profesor de filosofía dijo, cuando estaban quitándonos las disciplinas filosóficas, un profesor dijo, la filosofía es para un grupo chiquito, para un grupo además que sabe latín, que sabe griego, para además, eso es especialidad, no es para la gente, eso no. Y entonces una compañera filósofa le dijo, oiga, las materias filosóficas en la preparatoria son muy importantes, ayudan muchísimo, y además nos la están quitando. Por favor, esto no lo diga a las autoridades porque les va a dar argumentos. Finalmente él después reconoció que así era. Pero no hay que confundir la labor especializada que todo mundo tiene que tener, que todo mundo tiene que aspirar, la investigación de unos cuantos reflexiva, con la importante función de la filosofía. Si no estamos igual que los del Ateneo de la Juventud, ¿no? Está el mundo en llamas y nosotros leyendo La República de Platón. Deberían de haber leído El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Y no La República de Platón. O por lo menos Aristóteles, la política de Aristóteles y la ética. Estaba bien, pero La República de Platón, por favor. Bueno, pues más o menos esta es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias.